Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Les mando un fuerte abrazo a su profesor Alan. Y bueno, para repasar todos los temas relacionados a lo que vimos en cuanto a función sí y condicionales, que son pues muy importantes. He dado que ya estudiamos un poquito lo que es la parte de las funciones básicas, ahora vamos a agregar un poquito de mayor complejidad a nuestro estudio de procesos o implementación de funciones en Excel. Perfecto, jóvenes. Entonces, pues igual se les proporcionó, recuerden este archivo, ustedes tienen su sección de ejemplo y de igual manera, pues tienen su parte donde ustedes deben de hacer sus ejercicios en la sección donde dice tu tabla. Vamos a repasar, chicos, hablábamos de la parte de las condicionales, son muy importantes para obtener determinados resultados. Una de las funciones que implementamos de primera mano fue la función que estoy ahí señalando, inclusive con ese inicio. Fue ejemplo, tengo aquí una tablita de un determinado número de alumnos con sus calificaciones trimestrales asignadas y bueno, a mí me interesa, por ejemplo aquí con ustedes, pues obtener su promedio. Muy bien. Entonces, para obtener ese promedio, pues recuerden que utilizábamos la parte de la función promedio, ¿cierto? Entonces, únicamente debíamos de decirle igual a promedio, seleccionábamos nuestro rango de datos, cerrábamos el paréntesis y listo, ¿no? Pero como pueden ver, el promedio me lo arroja con una cantidad considerable de decimales. Si bien yo desde Excel puedo eliminar estos decimales como tal, también lo recomendable pues es que lo haga de manera ya directa. Observen, elimino los decimales y listo. Pero si yo lo quiero hacer ya de manera directa utilizando una función, voy a aplicar el concepto función anidada, ¿no? Que es, por ejemplo, aquí implementar la función para redondear y que dentro contenga la misma función denominada promedio. Eso es algo que debemos de aprender nosotros a trabajar. Es con las funciones anidadas. Entonces, una vez que yo tengo esto, pues lo mismo puedo decirle redondear, abrir el paréntesis, que es muy importante, para que me respete como tal esta función, redondear promedio dentro de, porque va a redondear el promedio, y cuántas decimales quiero yo que me redondee. Esto es importantísimo, chicos. Yo coloco una decimal o que me redondea un valor como tal, que es importante esto. Si yo quisiera que me redondeara a dos decimales, coloco 2, 3, coloco el 3 y listo, chicos. Pues ya me redondea de manera directa mi calificación adjuntándola con la función promedio. Esto es lo que denominábamos una función anidada, una función dentro de otra función. Muy bien. Y de ahí, pues nosotros ya podemos como tal establecer esta función para todos los valores que tenemos. Recuerden que para copiar y jalar únicamente es, yo tengo mi valor, me posiciono en una celda cuando aplico una función o una fórmula, en la parte inferior del lado derecho aparece un puntito, jalo el valor y listo, ¿no? Para no estar escribiendo la fórmula constantemente. Excelente, chicos. Y como aquí tenemos valores lineales, recuerden que podemos implementarlo. De lo contrario, tendríamos que aplicar el concepto de función relativa o, bueno, aplicar referencias tanto absolutas, relativas, mixtas, que fue un tema ya aparte que también vimos. Pero bueno, chicos, esto es en cuanto a la parte de el redondear promedio. Ahora, cuando nos hablan de condiciones, pues es de acuerdo a determinada condición, yo voy a obtener determinado resultado, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la parte de la función en el estatus, que es obtener, por ejemplo, ahí nos ponen, si el alumno tiene un promedio menor o igual a 5.9, se considera reprobado. Muy bien. Si el alumno tiene un promedio de 6 a 7, se considera un alumno satisfactorio. Si el alumno tiene un promedio de 7.1 a 8, se considera un alumno destacado. Si el alumno tiene un promedio de 8.1 a 10, se considera autónomo. Entonces, chicos, recuerden que para ello es importante verificar las condiciones que me están solicitando. Muy bien. Ejemplo, aquí nos están indicando, nos están diciendo, si el alumno, para ello vamos a utilizar la función sí, porque estamos hablando de condiciones, ya una condición directa,
Hay una gran cantidad de formas de aplicar una función condicional, como lo vimos en clase, pero bueno, dentro de este repaso es recordarles cómo implementar esa función dentro de, o sea, el valor de sí, para que me determine determinado resultado. Por ejemplo, ahí nos dice, si el alumno tiene un promedio menor o igual a 5.7, 5.9 se considera reprobado. Entonces, al momento de yo implementar mi función, le voy a poner sí, abro paréntesis, en este caso el valor, que sería en el rango E3, el promedio, es menor o igual a 5.9, entonces el alumno se consideraría reprobado. Muy bien, chicos, esto es importantísimo. Al momento de implementar la función, indicarle cuál es el resultado, entre comillas, de acuerdo a esa condición, que en este caso es menor o igual a 5.9. Posteriormente, volverle a indicar sí, porque tengo una condición adicional, entonces anido otra función, si en este caso igual el mismo valor es E3, donde está ubicado el promedio, es menor a 8. ¿Por qué menor a 8? Porque si el alumno tiene un promedio entre de 6 a 9 se va a considerar un alumno satisfactorio. Entonces, debo de yo indicar o saber cómo implementar esta función para que me obtenga determinado resultado. Deben de estar jugando mucho con los valores, con las condiciones. Por ejemplo, pues si un alumno igual se considera que en este caso es a partir de 7.1, pues ya sería como tal un alumno destacado. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer un cambio. Y yo tengo que la parte de 6 a 7 se considera un alumno satisfactorio. Entonces, si yo modifico aquí la condición, porque me está pidiendo, entonces sería menor a 7.1, entonces el alumno se va a considerar satisfactorio, porque únicamente en el rango de 6 a 7 va a estar en un rango satisfactorio. Muy bien. Recuerden que ahí deben de aplicar mucho o jugar mucho con sus condiciones. Menor a 7.1 porque partiría desde 7. Muy bien. Y ahora, chicos, pues el resultado es satisfactorio y luego nuevamente anidar una función, ¿no? Me dice sí, para que sea el alumno destacado debe de tener un promedio, como lo establece la condición, máximo de 8. Entonces, el valor aquí sería, si el alumno tiene un valor menor a 8.1, que ahí vamos a hacer ese pequeño cambio, 8.1, entonces sería destacado. Menor, no menor o igual, ¿por qué? Porque partiría, si le coloco el menor igual, partiría de 8.1. Necesito que parta de un rango menor a 8, de a 8.1 para que me obtenga el resultado, en este caso destacado. Y al finalizar, pues ya no tengo que colocar nada, porque a partir de ahí cualquier valor que sea superior a 8.1, pues el alumno sería autónomo. Entonces ya no tendría caso yo volver a indicarle o anidar otra función sí, solamente le digo el coma y le anexo un valor que en este caso se considera para la función lógica, un valor falso, o sea, un valor ya determinado que si no es ninguna de las otras condiciones que tengo, entonces va a dar ese resultado. Y listo, chicos. No olviden cerrar sus paréntesis, que en este caso como coloqué tres funciones sí, pues son tres funciones, tres paréntesis y obviamente el final que cierra la función. Si yo le doy un enter, pues como tal ya me arroja ese resultado. Pero es importante que yo determine los valores que voy teniendo, chicos, para que me obtenga los valores adecuados. E igual no olviden, podemos jalar la función y listo, sería más que suficiente una vez que yo jalo esa función. Perfecto, jóvenes. Entonces, eso es en cuanto a la función sí, recordar esa parte. Y ahora trabajamos mucho con los elementos condicionales, ¿no? Nos hablan ahí de en las columnas trimestre 1 y 2 y 3 colocar una fuente cursiva y remarcar las notas que sean menores a 8 en color rojo. Y recuerden que pues podemos seleccionar nuestros datos y en la sección de formato condicional, que es con lo que vamos a trabajar para no implementar funciones adicionales, el formato condicional es una herramienta que incorpora Excel para trabajar justamente con condiciones y nosotros a través de dichas condiciones podamos obtener determinados resultados. Trae unas condiciones ya de manera automática, como lo dijimos, en la barra de datos, en la escala de color, en el conjunto de iconos. En fin, son ya algunas que ya vienen automáticas. Sin embargo, yo tengo la opción de generar una nueva regla, ¿no? Generar una nueva regla y establecer mi condición. Me abre una ventanita
y de acuerdo a lo que yo quiera obtener es la condición que voy a implementar. Recuerden que para esta, pues aplicamos, nos dan esta lista, pero aplicamos la de aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, ¿no? Y ya nosotros le podemos asignar el valor. Aquí, por ejemplo, puede ser valor en celda entre o igual a, no es igual a, mayor que. Aquí debo de ver claramente o debo de verificar qué condición me están solicitando. Por ejemplo, aquí me dicen que en las columnas trimestre 1, 2 y 3 colocar una fuente cursiva y remarcar a las notas que sean menores a 8 en color rojo. Entonces, como estamos hablando de valores, vamos a seleccionar esta que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Le vamos a decir valores en celda, pero nos está diciendo que sean menores a 8. Entonces yo le voy a decir menor que, y el valor que voy a asignar es 8, chicos. Muy bien. Para asignar el formato que nos está solicitando en cursiva y remarcar en color rojo, pues no olviden que nos da la opción de formato. Y aquí yo ya puedo decirle qué relleno quiero, que en este caso sería un color rojo, la fuente, que sería cursiva, y esto sería como tal mi condición. Le doy a aceptar, aplica la condición como tal, me da el color y simplemente yo, ya de acuerdo al rango de datos que previamente seleccioné, le doy a aceptar. Y me tiene que remarcar mis números menores a 8 en color rojo. Muy bien. Vamos a generarlo, por ejemplo, aquí en tu tabla. Y vamos a seleccionar los datos de acuerdo a las notas, formato condicional, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, valor en celdas, le voy a decir menor que, le voy a asignar el número 8, y voy a aplicar el formato, cursiva, relleno rojo, le doy a aceptar y le doy a aceptar. Y listo, chicos, como pueden ver, me aplicó ese formato condicional a mis valores que son menores a 8. Muy bien. Esto está, podría ser en determinado caso a lo mejor por los pasos a seguir un poco complejo, pero una vez que nosotros practicamos y fuimos haciendo la secuencia de acuerdo a lo que nos solicitaron, pues obviamente no tendremos que tener problemas en aplicar este tipo de formatos condicionales. Voy a regresar igual a la parte de la función, pues ahora viene lo inverso, ¿no? Los valores mayores a 8, pues que sean remarcados en verde. Entonces el procedimiento es el mismo. Únicamente es irme a tu tabla, seleccionar los valores, formato condicional, aplicar una nueva regla, decirle aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, porque estoy hablando de condiciones, valor en celda, y en este caso sería mayor que, pues 8, y yo le voy a aplicar un formato de relleno verde, y en fuente, pues puedo colocarle ya sea el valor bueno, aquí en este caso, pues si es cursiva, negrita, normal, o dejarlo así, chicos. Entonces yo le voy a dar a aceptar, le digo aceptar y listo. Me remarca mis calificaciones, pero vean, aquí me está poniendo las que son mayores a 8, entonces tendría que seleccionar la opción mayor o igual a 8. Una de las partes que es formato condicional me permite la opción de administrar reglas. Entonces yo le puedo decir en la selección actual, como tengo rangos seleccionados, en esta hoja en caso de que no estén seleccionados, y yo por ejemplo aquí en la verde, que es la de valor de celda mayor a 8, puedo editarla. Es simplemente seleccionar la regla y decirle editar regla. Aquí sería mayor o igual que 8 y le doy a aceptar. Muy bien, le doy a aplicar y puedo verificar inclusive si me aplicó. Ahora ya me hizo la corrección y listo, chicos. Recuerden que igual si no les sirve alguna regla, le pueden dar clic en eliminar regla y listo. Es más que suficiente. Muy bien. Entonces ya hablamos de, en términos generales, cómo aplicar una función condicional y obviamente debemos de hacerlo de acuerdo a los valores que me vayan otorgando, puedes decirle a la misma función, en este caso, por ejemplo, colocar el rango promedio, si el promedio es mayor o igual a 7.1, colocar un icono en verde, si el promedio es mayor o igual a 6, colocar un icono de color amarillo, y si el promedio es menor a 6, en este caso, pues sería colocar un icono de color rojo. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos, chicos? Pues es algo muy sencillo. Recuerden que aquí es ya únicamente verificar qué condición me están solicitando. Para ello, pues
en la sección de tu tabla, pues nosotros igual podemos seleccionar nuestros datos, nuestro rango de datos, que en este caso ahora va a ser promedio, formato condicional, nueva regla, y ahora aplicaríamos un formato, como son más de 2 elementos los que estamos solicitando, vamos a decirle aplicar formato a todas las celdas según sus valores, y decirle, en este caso, por ejemplo, conjunto de iconos, en lugar de escala de 2 colores. Conjunto de iconos, y bueno, aquí ya nos arroja qué iconos deseamos, puede ser el de su elección, el que más les agrade, o de acuerdo a la información que están trabajando. Como les decía en clase, pues a mí me gusta este porque es más relacionado a la temática de la tablita de promedio. Y vean, nos dice cuando el valor es mayor o igual a valor y tipo, ¿no? Recuerden que lo importante aquí es siempre decirle en tipo, como no estamos hablando de porcentajes, estamos hablando de número, siempre indicarle el tipo, antes inclusive de implementar la condición. Entonces, cuando el valor es mayor o igual, puedo decirle a 8, puedo aplicarle el icono en verde. Cuando el valor sea mayor o igual, en este caso a 7, le puedo aplicar el icono naranja y de ahí en fuera, inclusive vean por qué es importante la parte del número, yo lo omití, necesito escribir nuevamente mi condición e implementarla. Entonces, cuando el valor sea menor a 8, entonces aplicaría un formato en color amarillo. Entonces yo le voy a poner menor a 8 y de ahí en fuera lo demás colocaría en rojo. Entonces le doy a aceptar y vean. Aquí está, obviamente no es un ejemplo de la misma regla, solo cómo implementarla, y yo debo de verificar lo que me están solicitando, que en este caso es colocar el rango, si el promedio es mayor o igual a 7.1, colocar un icono en verde, si el promedio es mayor o igual a 6, colocar un icono en amarillo, y si el promedio es menor a 6, pues debo de colocar un icono en color rojo, ¿no? Que es el caso de este rango, lo voy a volver a seleccionar, formato condicional, administrar reglas y observen, ¿no? Voy a editar la regla y vean cómo quedaría, ¿no? Estamos hablando de en este caso, el icono en verde, cuando el valor es mayor o igual a 7.1, cuando el valor es menor a 7.1, y como tal le damos la referencia que sea mayor o igual a 6, para que a partir de 6 ya me coloque el rango en color rojo. Esta sería la forma correcta. Le doy a aceptar y listo. Esto ustedes lo pueden consultar, recuerden en su ejercicio que les otorgué, que pueden descargar desde la sección de biblioteca de clases, pueden descargarlo y ir verificando cómo están colocadas las reglas. Muy bien, chicos. Y listo, obtengo mis resultados y lo mismo, ¿no? Para el color, en escala de color, aquí en la parte del estatus, si yo selecciono formato condicional, administrar reglas, de acuerdo a la condición que me están implementando, pues son los colores que yo voy a colocar. Muy bien, entonces, por ejemplo, aquí me dice el valor de la celda contiene autónomo, vamos a editar esta regla, observen, selecciono la de aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, y como estoy hablando de texto, chicos, pues voy a seleccionar ya no valor en celda, sino texto en específico que contiene la palabra autónomo, le asigno el color verde. Y así consecutivamente a cada uno de mis rangos, muy bien, que contiene destacado, que contiene reprobado, le asignaría el color que me están solicitando. Por eso selecciono aplicar formato únicamente a las celdas que contengan y recuerden seleccionar la opción de texto en específico, ya no la de valor de la celda, porque no estoy hablando de valores, estoy hablando ya de texto. Muy bien, eso es lo único que debemos de verificar. Y eso es en cuanto a su tema de formatos condicionales. Hay diferentes formas de implementar como tal formatos condicionales. Lo dijimos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la sección de repetidos, que es muy importante cuando yo tengo determinados datos que se repiten constantemente y los quiero remarcar, pues simplemente seleccionar mi valor de datos, irme a formato condicional, nueva regla, y en esta parte, pues a lo mejor yo debo de jugar, ¿no? Decir a lo mejor aquí, aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados. Entonces le digo duplicado, asignarle un color en formato, relleno, le puedo asignar un color, aceptar, aceptar y listo. Si se dan cuenta, me remarca los datos que se repiten. En este caso, por ejemplo, hay dos fechas que se repiten, dos elementos de nombre que se repiten,
y listo, ¿no? Ya los tengo remarcados. Acuérdense que si yo deseara como tal en esta parte eliminar esos valores duplicados, pues me debo de ir a la sección de datos y buscar este icono que me dice quitar duplicados en datos. Muy bien, no lo olviden. En datos le voy a dar clic a este icono, lo pueden tener ustedes de acuerdo a su versión de Excel un poco más grande ese icono, un poco más pequeño, pero simplemente le dan clic, lo seleccionan y me dice seleccionar que cliente, fecha de vencimiento, días de retraso. Pues yo voy a deseleccionar las tres porque quiero que me quite todo, le digo aceptar y vean, me dice no se encontraron valores duplicados. ¿Por qué? Porque yo tengo todas las columnas seleccionadas. Entonces me vuelvo a ir nuevamente a duplicados. Si quito días de retraso, lo voy a dejar de palomear y le digo aceptar. Me dice no se encontraron valores duplicados, porque igual tengo como tal dos elementos seleccionados. Ahora nuevamente, duplicados, voy a decirle en fecha de vencimiento, únicamente por cliente, le digo aceptar y listo. Vean, ahora sí me quito los valores. ¿Por qué? Porque determinó de acuerdo al nombre. ¿Qué es lo indicado? Quita los valores y listo, sería la parte de quitar duplicados. Así que esto es en cuanto a esa sección, no lo olviden, en su sección de datos, duplicar. Necesitan ustedes practicar mucho, así como yo constantemente, recuerden que en clase, en muchos ejercicios nos equivocábamos con esa intención de ver qué sucedía para que nosotros pudiéramos establecer qué opciones tenemos y cómo solucionar ese problema. Así que lo mismo tendrían que hacer ustedes en la sección de abajo. Ahora para la parte de los formatos condicionales, espacios en blanco, igual seleccionar sus rango de valores, irme a la parte de inicio, formato condicional, nueva regla, y aquí pues obviamente ¿qué me está solicitando? Pues los espacios en blanco. Entonces si le digo aplicar únicamente a celdas que contengan, en lugar de que diga valor en celda, le puedo decir celdas en blanco y ya únicamente asignarle un color. En este caso tal vez un azul, le digo aceptar, aceptar y listo. Todo lo que está en blanco, en espacios en blanco, me lo remarca. Muy bien. Si se dan cuenta, es muy sencillo trabajar con condiciones, solamente saber qué condición me están solicitando, a dónde dirigirme para pues, yo poder como tal efectuar esa operación. Muy bien, chicos. Eso es en cuanto a las condiciones en general. Este fue un repaso que hicimos con los formatos condicionales. Igual no olviden, por ejemplo, en esta de fecha, en el mismo formato condicional, cuando yo le doy aquí en administrar reglas, vean, como tal debo de implementar la función de fórmula, ¿no? Acuérdense que cuando yo le digo utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato, por ejemplo, aquí me está diciendo que todos los valores que estén en el rango desde C4 hasta C7, que sean mayores o igual a 20. ¿Por qué? Porque estoy como tal remarcando los clientes que tengan un retraso mayor o igual a 20 días. Entonces, eso es lo único que le estamos indicando. No olviden que aquí entra el tema de referencias absolutas. Como yo lo quiero hacer para toda la tablita, debo de verificar que este símbolo de pesos, que en este caso es los días de retraso, únicamente que en C7, que es su rango, eliminar el símbolo de pesos, que no aparezca en los dos. Recuerden que ese fue un tema que tocamos bastante en cuanto a referencias absolutas, mixtas y relativas. Entonces, únicamente le doy a aceptar y listo. Esta sería la condición para que como tal, su tablita aplique la condición. Recuerden que aquí es muy importante que ustedes revisen su archivo que les proporcioné para que entiendan. Ahí vienen marcadas las condiciones y cómo pueden hacerlas ustedes en Excel. Solamente es que se vayan a administrar reglas, editar regla y la conozcan. Muy bien, chicos. Bueno, esto fue en cuanto al tema de formatos condicionales, el repaso que debemos de dar. No lo olviden, cualquier duda que tengan me pueden hacer llegar un mensaje y con todo gusto eh, revisamos cuál es el error que están presentando. Que tengan un excelente día, chicos. Nos vemos en el siguiente tutorial relacionado a los temas que estamos viendo de Excel y pues les envío un fuerte abrazo. Excelente día, hasta luego.